empezó a grabar y ya estoy grabando. Bueno, saludo a quienes me estén viendo de forma diferida. Yo soy Francisco Colipi Marchant y hoy día lo que vamos a hacer es una actividad de reforzamiento. Lo que vamos a hacer hoy día es lo siguiente: ocuparemos un método que se llama Interactive Lectures y se va a tratar de que vamos a empezar. La base de todo esto es tratar de ver cómo están ustedes. Y nosotros, o yo en este caso, les di un enunciado donde hay unos cuantos ejercicios que yo les voy a pedir que ustedes respondan a medida que vayamos avanzando. No los vamos a responder todos de una, sino vamos a ir pasito a pasito viendo ciertas cosas. Y ustedes después van a votar en una encuesta, van a poner más o menos qué les faltó, si hay algunas opciones. Después también podemos conversar si es que hay alguna que no te contemplaron. Pero la cosa es que esto no va a ser un reforzamiento. No vamos a reforzar, no va a ser una tutoría, quiero decir. No vamos a hacer ejercicios peludos de examen, eso va a ser el día lunes. Tal vez por eso hay menos gente también. Y nada, entonces, ahora vamos a empezar con el primer ejercicio, ¿ya? Entonces, yo les voy a dar ahora unos 10 minutos para que lo hagan, para que lo intenten hacer, avancen todo lo que puedan. Y luego ustedes me van a contestar esa encuesta y vamos a empezar a ver cómo estructuramos esto, ¿sí? Entonces, le voy a leer el ejercicio. Dice que utilizando las ecuaciones de Maxwell, hay que demostrar la condición de borde usada en dieléctricos asociada al vector de desplazamiento entre dos dieléctricos de diferente constante epsilon. Que es la descripción de que la componente normal del vector, que pasa el vector, claro, el vector de desplazamiento entre dos medios dieléctricos de constante diferente es diferente. ¿Ya? Entonces tienen 10 minutos desde ahora. Ya la idea es que no me pregunten cosas, traten de resolverlo por ustedes mismos y luego vamos a ir conversando de aquello. ¿Sí? Vamos. Sí, también vamos a ir llegando más gente, no sé. A ver, somos un poquito. Disculpa, ¿Sí, dime? eh, lo que hay que demostrar es con respecto a a la componente normal Uh-huh. Sí, del vector de desplazamiento. Ya. exacto. Entonces, tal vez para hacerlo más rápido, mejor intentemos con 5 minutos primero. Total, no, tampoco es como que... O sea, son cosas simples, pero no es relevante que lo respondan. En realidad, si lo responden, tal vez no es tampoco tan importante que estén aquí. Lo importante es que veamos qué es lo que a ustedes les falla. Entonces, qué es lo que ustedes tienen más en débil. Entonces, 5 minutos y vamos a reforzar esa parte. No se apuren, háganlo tranquilo y vayan anotando también por ahí algún ladito donde ustedes estén haciendo esto, que sienten ustedes que les faltó. Entonces, creo que se está viendo el enunciado, entonces...
Ok, no hagamos nada más y vamos a proceder a la votación. Así que somos 3 personas nomás, vaya. Bueno, esto va a ser harto más, más personal. Entonces ahora vamos a empezar con la primera ronda de preguntas. Por favor, contesten la encuesta. Perfecto. Ya. Son 3 personas las que tienen que votar, ya que el tercer, ya, listo. Entonces, finalizamos la votación. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por participar. Entonces, el primer ejercicio consistía básicamente en mezclar 2 cosas. La primera, efectivamente, saber en las ecuaciones de Maxwell, que es como el torpeo que les di. Y la segunda parte consistía en realizar bueno, además de realizar una integral, que creo que eso ya es como uso de herramienta más que intuición, que conocimiento físico, es básicamente que a ir compartiendo los resultados primero. Esto es anónimo por si acaso, ustedes no van a ver quién votó qué cosa, pero y lo último, claro, era como usar los medios dieléctricos y saber algunas cositas sobre ellos. Pero básicamente era como entender las ecuaciones de Maxwell en general. Ya. Y eso fue, de hecho, lo que más problemas generó, según ustedes quienes votaron, que las ecuaciones de Maxwell en general, como que se les fue un poquito en collera, y la otra el mejor manejo integral. Entonces, lo que ahora procede, que esta es como la primera actividad para que vayamos teniendo más dinamismo en la otra, es que yo ahora primero voy a reforzar especialmente como los aspectos que más les costaron a la hora de resolver, y luego voy a proceder a hacer un sketch, y si el ejercicio es corto voy a hacerlo completo, para resolver este ejercicio. Cabe notar que estos ejercicios son muy sencillos. Ustedes no son los ejercicios más difíciles que se pueden encontrar, ¿ya? Evidentemente les dimos poco tiempo. Son 5 minutos que van a tener casi todos los ejercicios para poder resolver. Entonces no se sientan mal si nos pueden resolver. De hecho, también está el tema del tiempo. Si ustedes dicen como, no, sabéis que yo cacho esta cuestión, pero me faltó tiempo, también doy la opción del tiempo para que ustedes me digan que no, en verdad sí me manejo con esto y lo que me falta es tiempo, ¿ya? Entonces, básicamente las ecuaciones de Maxwell son como quien diría las ecuaciones. Ahora ya pueden empezar a hacerme dudas y cosas así, pueden detenerme. Las ecuaciones de Maxwell son, por decirlo así, las ecuaciones de movimiento de este fenómeno que llamamos electromagnetismo, ¿ya? Su origen más primigenio es básicamente como utilizar estos operadores diferenciales que se los voy a destacar. Esto es como darle un sentido físico al hecho de poner acá ciertos operadores diferenciales. Dígase rotores, divergencias, nabla, etc. ¿Ya? Ese es el origen primigenio. Y quien se dio cuenta de muchas de estas cosas fue el caballero científico Michael Faraday. Entonces, él a partir de sus experimentos pudo modelar de una forma súper intuitiva los comportamientos que se pueden observar del electromagnetismo si jugamos con los experimentos. Por ejemplo, la primera ley, la ley de Gauss, la más conocida, que está tanto en su forma normal, esta es la forma en el vacío, aquí lo voy a dejar anotado, y acá para medios, materiales, en general, voy a ponerle aquí, materiales. Para los que vayan llegando, esta actividad es especial, necesitan el enunciado, y voy a ir recordándolo entonces para cada actividad, pero necesito que tengan el enunciado que dejé en la comunidad a mano, ¿ya? La primera ley nos dice, si nosotros la leemos con lenguaje matemático y nos olvidamos, simplemente la repetimos como loro, vamos a decir, la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga partido por epsilon cero. Y si ustedes me preguntan, yo les pregunto a ustedes mejor, ¿ustedes entendieron algo de lo que yo les dije? ¿Saben qué significa que la divergencia del campo eléctrico sea igual a la densidad de carga partido por epsilon cero, por la permitividad en el vacío? O sea, ¿qué me pueden decir a partir de eso? Posiblemente poco, ¿sí? Muy poco. Porque en realidad aquí yo estoy obviando un detalle muy importante. Si no manejan
sino porque, a ver, quien hizo estos cálculos, Maxwell finalmente, quien fue quien llevó todo esto al lenguaje matemático, todas estas cosas ya se conocían de antes, solo que Maxwell llegó, como cachaba harta matemática, le pegaba harto a la matraca, dijo ya, ahora yo a estos conceptos físicos les voy a poner nombre, les voy a poner ecuaciones, así. Y el hecho de que lo haya hecho, valga la redundancia, fue muy bueno, pero cuando nosotros queremos enseñar esto, tenemos que tratar de enseñarlo desde el punto de vista fenomenológico. Entonces, ¿qué es la ley de Gauss? En este caso, la ley de Gauss a mí me está hablando de cómo es el comportamiento del campo eléctrico si yo lo expongo a cargas, o si yo en mi sistema tengo cargas. Una carga positiva me va a estar generando un campo eléctrico que va a estar saliendo de la carga. ¿Y eso cómo lo pueden ver ustedes? Sabiendo qué es una divergencia. Una divergencia, de forma muy sencilla, ya aquí ya ustedes ya vieron CA, entonces algo más se manejan. Una divergencia como que estudia diferencialmente el comportamiento de un campo vectorial que quiere como escaparse. Que quiere como escaparse de su fuente. ¿Sí? A diferencia del rotor, que es como una tendencia a rotar. La divergencia es como una tendencia a escapar. ¿Sí? Entonces, finalmente, que esta divergencia sea distinta de cero significa que yo voy a tener campos saliendo. Y yo lo puedo también ver a través de un comportamiento un poquito más global, porque recuerden que las ecuaciones en su forma diferencial son comportamientos locales, la divergencia es un comportamiento local, el rotor es un comportamiento local infinitesimal, ¿ya? Entonces, el hecho de tener una divergencia distinta de cero significa que este campo está saliendo, está como queriendo escaparse, está como queriendo irse. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la tercera ecuación, la que hace el rotor electromagnético, o sea, el rotor del campo eléctrico sea igual a una diferencia temporal del campo magnético. Ya vamos a hablar de esa. Pero ahora me quiero centrar especialmente en la ley de Gauss porque es como la que ustedes más conocen hasta ahora. Entonces, ser distinta de cero me indica que esta tendencia. Y que la relacione con la densidad de carga, a mí me está diciendo dos cosas. La primera, que el hecho de yo tener densidades de carga altera este campo electromagnético, este campo eléctrico en realidad, y lo dota de estas ganas de escaparse. Y que además el signo de este escape o de este regreso va a depender del signo de la densidad de carga. Sabemos, ¿cachai? Y Faraday lo sabía, Ampère lo sabía, quienes estudiaron electromagnetismo desde su inicio lo sabían, que si yo ponía cargas eléctricas, por ejemplo, sobre como hilitos de hierro, se formaban unas líneas que apuntaban o hacia adentro o hacia afuera, como que o querían escaparse o querían salirse. Entonces, se dieron cuenta que dependiendo de la densidad de carga que estaba, si era positiva o negativa, yo iba a saber si es que iba a tener una fuente de campo, o sea, la divergencia positiva, el campo eléctrico queriéndose escapar, o divergencia negativa, el campo eléctrico queriendo como llegar. Y eso se le llamaban sumideros. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué me está queriendo decir la ley de Gauss? Ustedes ya saben, es lo que les acabo de decir. ¿Ya? Espero se haya entendido. ¿Alguna duda hasta acá? Perfecto. Silencio otorga. Entonces, podemos dar esta misma idea básicamente dentro de, bueno, aquí no está en el vacío exactamente, esto está como en vacío pero con presencia de carga, en estos dos casos. Quiero corregir algo, lo voy a poner con rojito, hay cargas y corrientes. Las ecuaciones también dependen de eso, o sea, si yo no tuviera cargas ni corrientes, las ecuaciones, por ejemplo, acá se transforman en un cero, acá también pasa a ser cero, este término de acá también pasa a ser cero, se va, y este término también se va. No, perdón, me equivoqué. Este término se va a cero. Entonces, no nos vamos a concentrar mucho en esta de acá, porque ustedes sé que no vieron medios magnéticos, o esa es la información que tengo, no vieron el vector H, entonces no nos vamos a preocupar de eso especialmente. Ya, continuamos. Entonces, ya sabiendo qué nos está diciendo una divergencia con respecto al campo vectorial al que es aplicado, les pregunto a ustedes, ¿qué quiere decir que la divergencia del campo magnético sea cero? Pueden responder por el chat también. Que no hay cargas. Ya que no hay cargas, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra? Porque son varias interpretaciones. Fíjense toda la información que pudimos sacar de una ecuación que se ve súper inocente.
¿Nadie más se la juega? ¿Como alguna idea que tenga? Bueno, no importa. Por un lado, lo que dijo Francisco, creo que fuiste tú, o Maximiliano, no me fijé, Francisco, ya. Tiene razón, no hay cargas. O sea, no existen las llamadas cargas o monopolos magnéticos, no existen las densidades de carga magnéticas en sí, o a priori. En realidad sí existen, pero se formulan de otra forma. Pero a priori, lo que realmente me está queriendo decir esto es que el campo magnético no se escapa. El campo magnético se cierra sobre sí mismo. No tengo esta tendencia a querer irme de donde estoy, como lo tiene, por ejemplo, el campo eléctrico en presencia de una densidad de carga. Este campo magnético se cierra sobre sí mismo. Entonces, ¿qué estamos descubriendo? No existen los monopolos magnéticos, las cargas magnéticas unipolares. Muy bien. Las líneas de campo se cierran sobre sí mismas. El vector B no quiere escaparse. ¿Sí? Y eso tiene que ser siempre cero. Entonces, vuelvo a decir, la información que nos está entregando una ecuación de una línea es mucha si sabemos interpretarla. Les dejo a ustedes también que lo piensen ya para el examen o para sus vidas, si es que les interesa, si es que no, da lo mismo, que piensen más o menos qué interpretación puede tener la ley de Faraday en este caso, el rotor del campo eléctrico. O sea, si yo tengo un campo eléctrico rotando, voy a tener un campo magnético, voy a tener una presencia de un campo magnético y además va a estar cambiando en el tiempo, ¿sí? Que de hecho esa ecuación, la ecuación de acá, esta es la ley de Faraday, que la vamos a ver más adelante. La ley de Faraday es el origen de los generadores eléctricos, ¿sí? Esta idea de que hay una turbina que mueve un alternador no es más que convertir esa energía, que puede ser por vapor, por agua, etcétera, en el movimiento de un imán que lo que está haciendo es pasar a través de una espira. Esa es la forma más simple de un generador. Y ese generador es la forma más enraizada de los grandes generadores termoeléctricos, hidroeléctricos, nucleares, porque simplemente estoy generando un campo que cambia en el tiempo a través de este imán que está entrando y saliendo de la espira, y esta espira, sus cargas, sienten como, oye, estoy empezando a moverme, hay un campo eléctrico acá, voy a moverme, y se empiezan a mover. Entonces, estas ecuaciones de Maxwell no son solamente ecuaciones bonitas que la gente se puede tatuar o que puede poner en algún lado porque son bonitas, son súper simples, describen y son súper simétricas, o sea, tienen un origen mucho más profundo, que no viene al caso de discutir acá porque perderíamos tiempo, pero si quieren puedo hablar un poquito de eso hacia el final. El punto es que hay que saber interpretarlas, el punto es que hay que saber llevarlas al lenguaje de la física para poder entender y poder usarlas de la forma correcta. Por ejemplo, en este caso, para la primera pregunta, la verdad es que no es muy larga de hacer y yo creo que más que nada lo que tal vez les podría faltar es tiempo después de esto. Yo tengo aquí medio 1, medio 2. Entonces yo quiero demostrar el comportamiento, quiero demostrar que este vector normal, claro, que o sea, la componente normal del vector de desplazamiento vale 0. Entonces ahora nos vamos a las otras versiones de las ecuaciones de Maxwell que están dadas para medios materiales, cuya permitividad no necesariamente es la del vacío. Acá nos damos cuenta que hay dos grandes cambios. El primero y el más importante para ustedes es que la ley de Gauss ahora no se refiere al vector del campo eléctrico, sino a este vector de desplazamiento, que lo voy a poner acá abajo, que se define como la permitividad del material por E. ¿Sí? Y esa permitividad está metida dentro de este vector de desplazamiento porque en realidad también puede depender del espacio, incluso del tiempo. O sea, no necesariamente el tiempo, pero principalmente del espacio. O sea, puedes tener una densidad, una permitividad eléctrica, una constante dieléctrica dependiente del espacio. Entonces no va a ser la misma en todos lados. Dentro de esa divergencia, al menos nosotros la podemos guardar. Y para comportamientos globales, la podemos extraer a partir del uso del teorema de la divergencia. Entonces no tenemos que preocuparnos de cómo va cambiando, solamente saber cómo su estructura. Y podemos calcular el vector D, que es mucho más sencillo, que solamente depende de la densidad de carga libre. Pero supongamos que no hay. O incluso si hay, creo que tampoco son relevantes. La forma de resolver este ejercicio es muy sencilla. Vamos a utilizar la ley, vamos a utilizar Gauss
generalizado, creo que ese es el nombre que se le da a esa ley cuando estamos en medios materiales, avísenme si me equivoco, ya, generalizado, Gauss generalizado en su forma integral. Entonces, ¿qué necesitábamos? Ya este es como ya, cuéntate una de vaquero, o sea, es una cuestión que en electromagnetismo se repite todos los días. Defínase su superficie gaussiana, bla, 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 bla. No quiero ponerme pesado con eso, pero siento que es más que nada para recordarlo, es importante. Entonces, superficie gaussiana, una cosa así, de este estilo. Entonces, básicamente lo que importa es que acá va a haber un largo L dentro de mi cilindro. Este cilindro después se extiende hacia infinito, todo lo que ustedes quieran. Pero lo importante es que ese largo L tiene que hacerse cada vez más chico. Entonces, ahora vamos a hacer el cálculo de esta ley. Entonces, yo tengo un campo D que puede moverse como quiera, en realidad, pero por la misma razón de que se puede mover como quiera y este L finalmente va a tender a cero, las contribuciones son las que importan, son las que están aquí adentro. Entonces calculamos. Vamos a tener que este vector D a ambos lados, y vamos a tener que sumar las contribuciones de cada de una de estas tapas utilizando una integral de flujo. Suma de las tapas con integral de flujo. Entonces, acá ya reconocimos dos cosas. Primero, sabemos que una ecuación de Maxwell asociada a la ley de Gauss, ¿cierto? La famosa ley de Gauss, nos permite encontrar cómo va a cambiar este campo D si yo me paso de un medio a otro, a partir de una forma ingeniosa de encerrar esta superficie gaussiana y decir que no hay carga libre. Entonces, cada tapa contribuye como un integral de flujo. La vamos a poner así, de 1 a este lado, entonces esto va a ser de 1 por n de S, y esto de acá de 1 también tiene que ser de 1.n por ds. Y bueno, este es 2 en realidad. O sea, la primera para cada tapa. Tapa 1, tapa 2. Entonces, cada contribución va a estar dada por la carga encerrada, que en este caso no hay carga libre ahí. O sea, se supone que no hay carga libre. Entonces, vamos a tener que de 1.n por la tapa más de 2.n por ds va a ser igual a 0, porque no hay carga libre. Entonces, finalmente vamos a tener que, si juntamos todo, porque el cilindro, ambas tapas se parametrizan de la misma manera, vamos a tener que esto va a ser igual a d1.n menos d2.n, y acá vamos a poner que aquí las normales van a ser por lo menos equivalentes. Ustedes después las pueden orientar en la dirección que ustedes quieran. Normalmente se elige una dirección de orientación positiva para no tener problemas con los signos. Entonces ambas tapas están orientadas en la misma dirección, por tanto sus normales son al menos equivalentes o tienen la misma dirección. Y esta integral, por tanto, vale 0. Finalmente, como esto vale 0 y estamos integrando sobre una superficie que no es 0, la única forma de que la integral completa sea 0 es que el integrando sea 0. Entonces, de 1.n tiene que ser menos de 2.n, tiene que ser igual a 0. Y cada una de estas componentes es lo que llamamos la componente normal. Entonces, por lo tanto, de 1n tiene que ser igual a 2n. Y eso era todo. O sea, no todo en realidad, pero el desarrollo no es difícil si entienden las ecuaciones de Maxwell, si las logran interpretar y logran ver qué es lo que está pasando dentro del sistema. Entonces, con esto nosotros logramos demostrar una de las tantas condiciones de borde que ustedes conocen, que la componente normal del vector desplazamiento entre dos dieléctricos es constante.
¿La otra cuál era? ¿Alguien se acuerda? Era la tangencial. La tangencial, ¿cierto? Que era una cosa, si no me equivoco, así, ¿cierto? O estaban relacionadas con la densidad de polarización. Lo voy a revisar rápidamente. Rápidamente. Exacto. Eso está bien. Ahora, pregunta. ¿Qué pasa si ahora yo pongo una densidad de carga libre acá? Justo en el cambio de medio. ¿Pasa algo con alguna de las condiciones de borde que escribí acá? La de la normal cambia. ¿Por qué? Porque por la ley integral de Gauss, se supone que tiene que ser igual a la carga encerrada, entonces, como tú te estás definiendo una superficie cilíndrica, ¿Ya? en el campo de medio va a haber una carga encerrada. Perfecto. ¿Todos entienden eso? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ya. Entonces, como dijo su compañero, la forma más general en este caso, para este vector de desplazamiento es que la diferencia entre las dos componentes normales del vector D va a estar dada por la densidad de carga libre. Y eso siempre va a ser así. Entonces, esas son las dos formas generales. Esta, estoy casi seguro de que sale de un desarrollo similar o ocupando, sí, creo que sí, sale de un desarrollo similar, tienen que definirse una buena superficie gaussiana y la van a poder encontrar. Y esto, de hecho, estas dos condiciones de borde, ya que le vamos a llamar acá condiciones de borde de dieléctricos, bueno, además de que ustedes las pueden encontrar utilizando las ecuaciones de Maxwell, lo cual dice que en realidad, bueno, una de las tantas muestras de que todo proviene de las ecuaciones de Maxwell, no hay propiedades inventadas, no hay nada que se escape de provenir de las ecuaciones de Maxwell. Entonces podemos dar fe con mayor profundidad de que estas son las ecuaciones más básicas del electromagnetismo, son las ecuaciones de movimiento. Y todas las propiedades, todos los números gigantes que vamos a ver de acá, provienen de aquello. Entonces, según yo, esa es como tal vez una de las grandes dificultades que en realidad, de este curso, que en realidad todo proviene de las ecuaciones de Maxwell, pero para poder demostrarlo, no es fácil. Por ejemplo, este desarrollo no es fácil. Yo, si estuviera en su posición, posiblemente cuando di el ramo me hubiera costado harto rato, más de 5 minutos, tal vez que se me hubiera ocurrido. Ni siquiera haberlo matraqueado bien, sino que se me hubiera ocurrido. Entonces, es complicado, ¿ya? Hay otra consecuencia de estas ecuaciones, junto también con otra de estas condiciones, que es ya esto es para continuidad, la condición de borde para J, una condición de borde importante para medios conductores, ¿cierto? Que es que se tiene que la componente normal de J entre dos medios de distinta conductividad esta vez, aquí ya estamos en conductividad, no en dieléctrico, te lo voy a poner más abajo entonces. Esto ya es para conductividad, quiero decir. También nos sirve para poder hacer una de las aproximaciones que según yo también aparecen mucho en algunos ejercicios de esta materia, como por ejemplo lo siguiente. Tenemos un condensador, dos condensadores, yo lo hice creo que en uno de mis tutorías, ya, supónganse que está conectado a un potencial de cero, ¿cierto? Ya, todo lo que ustedes quieran, y acá está conectado a tierra, entonces el potencial en las otras placas es cero. Yo pongo acá, lo voy a hacer con otro color, dos medios conectados de esta forma, o sea, puestos de esta forma, en paralelo como a la dirección que uno esperaría tener de J,
este es E1, G1, y este es E2, G2. Y acá yo los pongo de esta manera. Mismos materiales, E1, G1, E2, G2. Me imagino que han visto estos ejercicios, ¿cierto? Este ejercicio es un clásico. Nos pueden responder por el chat también. Simplemente poner sí, que si lo han visto, algo así. Sí, sí lo hemos visto. Ya, ¿los demás lo han visto? No me acuerdo mucho, pero sí. Ya, los demás lo han visto, me imagino. O al menos un ejercicio parecido, tal vez como con un lado, con el otro. Ya, perfecto. Ya, y la técnica para resolver esto era que ustedes tenían que dividir los dieléctricos o los diferentes conductores como si fueran dos condensadores diferentes. Por ejemplo, acá ustedes como lo modelaban como dos condensadores en serie, una cosa así, ¿cierto? Y acá esto los demodelaban como dos condensadores en paralelo. Ya. Esto sale tanto de la condición de borde para J como para la condición de borde del campo que vimos antes. Gracias a esto que está aquí, ustedes pueden imponer eso. ¿Cómo se demuestra? El de J se los dejo propuestos porque es muy sencillo. Es exactamente el mismo procedimiento que utilizamos aquí arriba. Exactamente el mismo. Solamente que ahora en vez de estar trabajando con los dieléctricos, con la constante dieléctrica, tienen que hacerlo con conductividad, aunque realmente no es ni siquiera como algo tan difícil de ver. Entonces, se los dejo propuesto esa demostración porque es muy entretenida. Y gracias a eso ustedes, por ejemplo, ya pueden argumentar sin ningún tipo de problema. Ahora ustedes pueden decir, por condiciones de borde, que estos dos condensadores se pueden modelar como uno en serie y otro en paralelo. ¿Alguna duda hasta acá? Creo que eso era todo lo que teníamos que ver de dieléctrico. Entonces, si tienen alguna duda, me lo pueden decir. Como algo más que quieran repasar. Recuerden que el lunes a las 2, espero, igual quiero hacerlo temprano, pero tal vez lo haga incluso a las 12, voy a hacer una tutoría de preparación para el examen. Entonces ahí ya podemos ver ejercicios más peludos. Acá lo que estamos tratando de hacer es que ustedes empiecen a recordar cosas, que ustedes las vean, que ustedes las sientan para que también puedan, por ejemplo, tomar sus apuntes y el fin de semana poder darles una vuelta, estudiarlo, y ya el lunes llegamos y podemos hacer los ejercicios todos duros, brígidos, que nos encantan. Bueno, no nos encantan en realidad, estoy siendo sarcástico, pero ustedes saben a lo que me refiero. ¿Sí? Entonces, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna cosa que quieran repasar sobre más o menos estos conceptos? Que no les quede muy claro y que ustedes lo tengan enfocado. Ahí en el caso en que, por ejemplo, solamente centrándose en ¿cómo es que se llama esta cuestión? Cuando tenéis dos armaduras. Ay, se me fue el nombre. Pero está ahí mismo, Condensadores, están los conductores. condensadores, eso. Ya. Cuando tenía un condensador con un dieléctrico y el dieléctrico, perdón, y el condensador queda con carga, ahí como que conceptualmente me pierdo un poco como para calcular el vector desplazamiento. Ya, pues, Pero un recuerda que el cálculo vector súper simple. desplazamiento depende de una carga libre. Entonces, si tú tomas tu ley de Gauss, por ejemplo, si tú me dices ya, en la placa del condensador que se concentre carga, normalmente son los condensadores son conductores, son placas conductoras. ¿Y cuál es la propiedad de las placas conductoras? La propiedad de las placas conductoras. No sé si te acuerdas. Que algo especial tienen los conductores. En los conductores, ¿Sí? que el campo magnético es cero. No, pues el campo eléctrico es nulo O dentro sea, de ellos perdón, y la el carga campo se acumula eléctrico. en su superficie. Entonces, lo que tú tienes que determinar es si hay un conductor que se carga, o sea, un condensador que tiene sus placas cargadas, tienes que determinar si la carga es libre o es polarizada. Y no, creo que normalmente es libre. Aquí ya me pilla un poquito como, pero son cargas libres. Entonces, en la placa sí tendrías que considerarla. Ahora, si no te dicen que son cargas libres, porque en este momento, la verdad, no te voy a mentir, no lo recuerdo,
pero creo que, ay, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo, pero si hay densidad de carga libre o no en las placas de los condensadores, que ahora que estoy pensando, creo que no, el vector de desplazamiento, su cálculo va a depender de la existencia de estas cargas libres o no. Entonces, lo que tú tienes que saber para poder calcular ese Q es básicamente si es que la densidad de carga, si hay una densidad de carga libre al momento de tomar tu ley de Gauss. ¿Se cacha? Sí, Entonces ahí, por ejemplo, también tienes que determinar ya, va a haber, por ejemplo, en este tipo de casos, ponte tú que querés tomar una ley de Gauss acá, justo en la placa. Por ejemplo, acá va a haber una tapa también que no va a estar contribuyendo. También tienes que saber que esa tapa no va a estar contribuyendo y que acá adentro solamente hay campo como en esa dirección por simetría. Entonces, son un montón de cosas que considerar, pero tenéis que tratar de hacerlo de forma ordenada. Como dibuja, ¿cómo voy a calcular la ley de Gauss? Ah, sí, ¿hay campo eléctrico a este lado? Sí. ¿Está aportando en el flujo? O sea, básicamente que esté pasando de forma perpendicular a través de la pared de tu superficie gaussiana, porque si está pasando así, no aporta. Pero si está pasando así, aporta. ¿Cachai? Y luego te pones a calcular. Porque simplemente escribir la ley de Gauss, decir que la integral de superficie, la integral de flujo del campo E o del campo D punto ds igual a la densidad de carga o a la carga encerrada, libre o la que sea partido por epsilon, bla, 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 todo ese tollo, no sirve de nada si es que tú no sabes bien identificar cómo es tu sistema. ¿Cachai? ¿Dónde está el campo eléctrico? ¿Dónde está el campo magnético? ¿Hacia qué lado? ¿Cuáles son las tapas que contribuyen? De mi superficie gaussiana, ¿estoy encerrando toda la carga? Ese tipo de cosas tú te las tienes que preguntar antes de escribir la ley de Gauss. O sea, entre que defines tu superficie gaussiana y escribes la integral. ¿Se entiende? sí, Ya, perfecto. De todas maneras, vamos a repasar todas esas cosas durante una próxima tutorial ya lunes, aunque creo que tal vez ni siquiera las haga yo o voy a traer a alguien que me ayude porque en verdad es mucho. Ya, pasemos entonces al siguiente tema. Ley de Biot-Savart. Pregunta 2. Reza más o menos así. Ah, no, esta es la del circuito RC. Perdón, ya, vamos a ver un poquito el circuito RC. Justo la pregunta que tenías, pero en realidad acá lo que vamos a ver no es necesariamente, no vamos a calcular ninguna cosa relacionada a los campos electromagnéticos, solamente quiero que ustedes calculen ahora la carga UT en función del tiempo para la placa cargada positivamente en el condensador, en el circuito RC, P2. Tienen 5 minutos desde ahora. Recuerden, P2 del enunciado de reforzamiento.
Ya, listo. Vamos con la votación. Entonces, la lanzo y vayan respondiendo. Tienen que votar 5 personas, así que vamos votando. ¿Ya? Es importante que voten, por si acaso. Faltan una persona más. Y falta uno de ustedes. Listo, ya. Entonces estamos todos. Ya, ahí estoy compartiéndoles los resultados. Entonces, ya. Lo que nos toca ver ahora entonces es este tema de las leyes de Kirchhoff. Tanto la ley de corrientes como la ley de voltaje. Hay una persona que dijo tiempo, lo cual está bien. Entonces eso significa que teniendo un poquito más de tiempo hubiera podido resolver. Y para ella, para que pueda resolver este problema completo, si es que no lo ha resuelto ya, le digo que este es el P9.8 del Rodrigo Chi. Ahí está el problema completo para que lo pueda resolver. El de arriba no es un problema del Chi, es un ejercicio muy común, ¿ya? De demostrar condiciones de borde y está en internet en todos lados, ¿ya? Hay algunos ejercicios que son del Chi, otros que no, otros que son de mi autoría, o al menos como de lo que yo tengo mi experiencia en clase, y los van a poder resolver de ahí. Bueno, entonces, ya. Mejor manejo de las leyes de Kirchhoff. Perfecto. Entonces, el primer detalle que tienen que notar a la hora de resolver este problema es que tienen que determinar la carga inicial del condensador, ¿ya? Esto lo vamos a ver después, para un voltaje de cero, que es dato, ¿ya? Entonces eso les va a servir como una condición. Y eso después también lo vamos a ver cuando cuando les vaya a decir cómo añadir este objeto condensador a la ley de corrientes. O sea, pues claro, a la ley de corrientes, sí. La ley de voltaje. Quiero decir, ley de voltaje. Eso es. Ya. Entonces, leyes de Kirchhoff. ¿Qué es lo que más votaron que no lograban ver? Las leyes de Kirchhoff, aunque no me crean, también son una consecuencia de las ecuaciones de Maxwell, pero de una forma especial. La ley de corrientes nos dice que en un nudo, que es un lugar donde confluyen 2 o 3 o 5 o n cables, vamos a tener que la suma de todas las corrientes que están entrando vale 0. ¿De dónde proviene esa ley? ¿A ustedes se les ocurre de dónde puede provenir? ¿No? ¿A nadie se le ocurre? Bueno, no importa. Maximiliano, ¿vas a responder? Es que lo que se me ocurre es como que tiene que ver algo con las direcciones, Ya. Sí, sí, puede ser. que se anulan entre ellas, algo así. Ya. ¿Y qué ecuación está involucrada como en cómo se comportan las corrientes? Con la carga, con la densidad de carga. Hay una ecuación, ¿te acuerdas o no? La verdad que no, no te voy a mentir. Ya, no importa. Miren, ya, esto que les voy a decir
No tienen por qué saberlo, pero según yo es importante que lo sepan porque, más que nada para que puedan entender más o menos de dónde proviene cada cosa. ¿Ustedes en mecánica alcanzaron a ver Lagrangiano o no? Díganme al tiro. ¿Alguno que no haya visto Lagrangiano mejor? Así como que no haya visto y no cacha cómo es esta cuestión. Puede responderme por el chat, por interno, como guste. Ya, pero es importante que para yo saber si es que puedo dar la explicación que voy a dar. En realidad muy Creo que cortita, no hemos ¿no? visto nada sobre lagrangianos. Ok, no importa. Bueno. Ya, para hacerla corta, un lagrangiano es un objeto matemático que nos sirve a nosotros los físicos para poder determinar ecuaciones de movimiento de la misma manera que lo hacemos con F igual a M por A. La gracia es que el lagrangiano a veces, muchas de las veces, en especial mientras más nos acercamos a la física como se hace ahora, o como se ha hecho los últimos 100 años, tiende a ser mucho más útil que F igual a M por A, como nos enseñó hace ya tantos siglos Newton. Uno de los casos donde determinar las ecuaciones de movimiento de forma teórica sale muy fácil desde un lagrangiano que no tienen por qué saber, pero que existe, son las ecuaciones de Maxwell. Pero hay otra consecuencia adicional, que es que dentro de ese motor existe algo que se llama cargas conservadas. Entonces, la física no solamente depende de sus ecuaciones de movimiento, que básicamente son como las ecuaciones de Maxwell que vimos antes, sino que también a través de sus ecuaciones de continuidad, que también provienen de este objeto. Y es algo que no se puede deducir a priori si es que uno hace un tratamiento fenomenológico o simplemente con F igual a M por A, por ejemplo. ¿Ya? Es más complejo de ver, pero eso nos indica que además de las ecuaciones de movimiento, en la física necesitamos una ecuación de continuidad, que es la famosa ecuación de continuidad que escribí aquí arriba, que no sé si la vieron, está aquí, ecuación de continuidad. Continuidad. Y esta ecuación de continuidad a nosotros nos dice hartas cosas. Nos habla sobre cómo se van a mover las corrientes. O sea, nosotros arriba tenemos las ecuaciones de movimiento, sabemos cómo se van a comportar los campos y en relación a la presencia también de cargas y corrientes. Pero nos falta una ecuación para las cargas y las corrientes que nosotros queremos agregar. Entonces, a través de esta ecuación de continuidad, podemos determinar cómo se van a mover estas cargas y cómo va a ser la característica de estas corrientes. Y usando esta ecuación, se puede encontrar la famosa ley de corriente. Y es muy sencillo verlo. Para que se cumpla la ecuación de continuidad, es decir, que en realidad, para poder hacerlo muy rápido, es que toda la corriente que entra tiene que salir. ¿Ya? Y eso se determina a través de esta ecuación de continuidad, o sea, cómo entran los vectores de densidad de corriente, que son los J, y cómo salen. Y la suma de los flujos a través de los cables, evidentemente, tiene que ser igual. Entonces, como nosotros definimos a la intensidad de corriente como el flujo de vector de densidad de corriente, que lo podemos calcular a través de nuestra ecuación de continuidad que se cumple en cada uno de los cables que entran a este nudo, yo puedo encontrar que la suma de las intensidades de corrientes de cada cable en un nudo tiene que ser igual a 0. Entonces acá ponemos que la ley de corriente está relacionada con la ecuación de continuidad. Y ahora, la ley de voltaje. La ley de voltaje es más sencilla. ¿A alguien se le ocurre cómo de dónde podría provenir la ley de voltaje? Lo voy a escribir aquí abajo, la ecuación de continuidad rápidamente. Y acá de hecho es esta nomás. No estamos con la densidad que no depende del tiempo. Por si acaso, eso es importante. Entonces, notemos que es un caso especial, al igual que lo es la ley de voltaje. A nadie se le ocurre de qué ecuación de Maxwell podría provenir. Está bien, no importa. ¿Y saben por qué? Porque en realidad todavía tampoco la hemos visto. Proviene de la ecuación, de la tercera ecuación, de la ley de Faraday. Es un caso especial de la ley de Faraday. Que dice que el rotor del campo eléctrico va a ser igual a 0. Acá estamos pensando que no hay B.
¿ya? Si hubiera B van a pasar otras cosas, de hecho ustedes la pueden hacer también, hay ejercicios de eso, la parte de flujo magnético y de inducción magnética. Pero básicamente yo al imponer, al decir, oye, no, pues si yo no tengo campos magnéticos acá, de ningún tipo, yo voy a tener que el rotor del campo eléctrico en cada punto tiene que ser igual a 0, del sistema, evidentemente. Entonces, cada punto del cable. Entonces, si yo sumo cada uno de los puntos del cable, lo que voy a estar haciendo es como calcular una especie de teorema de Stokes, ¿o no? ¿Cierto? Si yo sumo cada punto del cable, acá, por ejemplo, siguiendo este camino, sumo este punto con este, con este, con este, con este, bla, 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 lo que voy a encontrar es que la integral de línea, por el teorema de Stokes, evidentemente, que aquí tenemos que integrar como sumando cada contribución del flujo de corriente en este caso, o sea, como la forma en la que se quiere entrar, pero es usar el teorema de Stokes acá abajo, y a partir de eso, utilizando esta integral de línea que proviene de la ecuación de Maxwell, nosotros decimos que esto es igual a 0. ¿Y qué objeto es este? ¿Alguien lo reconoce? L.dl. Hay una definición de las primeras semanas de electromagnetismo que tiene que ver con la integral de línea del campo eléctrico. ¿Cuál es? ¿Eso era B o no? ¿Cuánto? ¿Qué será qué? ¿B? ¿O estoy muy mal? No, pues si B vale 0. Eso es el potencial. La diferencia potencial. ¿Te acuerdas o no? Recordatorio. La diferencia potencial entre dos puntos se define como menos la integral desde el punto inicial hasta el punto final del campo eléctrico por dl. Importante saberlo, muy importante recordarlo, ¿ya? Esta es una definición de una cantidad especial que podemos definir a partir del campo eléctrico, más en específico su integral de línea. Entonces, el B corta entonces, ya, disculpa. Bueno, potencial, diferencia de potencial. Entonces, en un circuito cerrado, nosotros sabemos que ese punto de L refiere a la diferencia de potencial total. Entonces puede estar compuesta de caídas de potencial generada por cada uno de los objetos que están conectados en este circuito cerrado. Por tanto, cada objeto, cada componente del circuito está aportando a una diferencia de potencial entre sus dos puntos. Las resistencias, por ejemplo, son caídas de potencial. O sea, las resistencias lo que están haciendo es como decirle a las cargas que se están moviendo, hey, aquí no pasa gente. Evidentemente las cargas pasan, pero no pasan todas. Es como una especie de muro que tienen que sortear las cargas para poder pasar. De hecho, hay una imagen muy divertida que hice cuando estaba en segundo año, que aparecía como, no sé, acá hay un compadre, una persona, entre medio de como tratando de pasar por una especie de embudo. Acá hay alguien que lo amarra y aquí atrás hay alguien que lo está empujando. Entonces, esta es como la forma más lúdica de poder ver qué es la resistencia, qué es la corriente y qué es la diferencia potencial. O como la fuerza electromotriz en este caso, la FEM, que lo vamos a ver también más adelante. Este de acá es la FEM, es el voltaje, que quiere que avancen las cargas. El sujeto que está tratando de pasar es la intensidad de corriente. Debía haber puesto esa imagen. Y aquí hay la otra persona que está aquí como con una cuerda tratando de evitar que el otro pase, tiene una cuerda y la está apretando, es la resistencia. Esta es una forma muy lúdica de poder verlo, se me ocurrió durante el segundo año mientras estaba en Intro Ingeniería 2. Debería haber estado trabajando, pero bueno, a veces uno pastea y se le ocurren este tipo de cosas. Perfecto. Entonces, ya teniendo todos estos elementos constitutivos, ahora sí podemos resolver. Este problema sí lo voy a sketchear, porque está en el chi, está indicado, entonces no me voy a detener mucho en hacerlo, pero si se fijan, la ley que hay que ocupar es la ley de las corrientes, es la ley de voltaje, porque acá no hay ningún nudo. O sea, hay nudos, pero de dos patas. Entonces, finalmente lo que entra sale completo, no se reparte nada.
Entonces la ley principal es la ley de voltajes. Entonces, lo otro que ustedes tienen que calcular es la condición inicial para la carga, porque la forma en la que les va a quedar la ley de Kirchhoff cuando calculan esta ley de voltajes, las cargas, en este caso en un circuito RC, la forma de la ecuación diferencial, si no me equivoco, es de la siguiente manera. La ecuación acá es la ecuación de, o sea, claro, vamos a escribir primero la ecuación. Entonces, en este caso queda algo más o menos así, tipo I por R, le vamos a poner I dependiente del tiempo, por R, más cómo aporta el condensador. Y el condensador aporta al potencial C, espérame, lo voy a revisar para no pasarles un carril, que no lo tengo no lo tengo como en la cabeza en este momento, lo voy a decir al tiro. Tiene que estar por acá. Lamento esto, lo voy a hacer rapidito. Una fórmula que se me acaba de olvidar. Yo de todas maneras soy de la idea de que esto está en la parte de conductor, exactamente. Yo soy de la idea de que en realidad en una prueba, yo la prueba la tendría que hacer de tal manera que no fuese necesario que ustedes sepan fórmulas, en realidad. O sea, las fórmulas se las puedo dar, ustedes tienen que saber interpretarlas y resolver. Y aquí está, sí, esto es. Entonces, la diferencia potencial que produce un condensador está dada por la carga Q partido por la capacitancia. ¿Ya? Eso es más o menos lo que les queda. Y este gallo de acá, faltan los signos, tiene que ser negativo. Este es la caída de tensión de la resistencia. Y acá está la contribución del capacitor. Entonces, ustedes ocupan la ley de voltaje, más o menos tendría que quedarles esa ecuación diferencial. Entonces, lo que ustedes tienen que ocupar, la última parte, bueno, las últimas dos partes en realidad, es que primero tienen que encontrar cuánta carga tenía el condensador en T igual 0, lo que llamaríamos la condición inicial. Y luego, si se fijan, la ecuación que queremos, o sea, la función que queremos encontrar es la función carga. Entonces, si quiero reemplazar, voy a tener que usar que la intensidad de corriente está relacionada con una de sus tantas definiciones, que es la variación de la carga con respecto al tiempo. Y luego eso es resolver la EDO y concluir. Entonces, yo ya les di cómo tendría que quedar la ecuación de Maxwell, es más o menos esa. Entonces, lo que a ustedes les va a quedar es que tienen que encontrar esa carga Q0, que la pueden encontrar considerando cómo tendría que ser la carga inicial si el condensador tiene una diferencia de potencial igual a B0. ¿Cuánto es la carga inicial? Y van a encontrarla ocupando algo parecido a lo que está acá. ¿Se entiende alguna duda hasta ahora? Se me ha ido gente, que lata. I don't like this. ¿Todos de acuerdo entonces? ¿Todos serían capaces de hacer este ejercicio completo? Recuerden, este era lo voy a poner acá con rojo, este es el P9.8 del Rodrigo Chi, para que vayan a hacerlo completo, porque hay otra parte que también tienen que poner, que tienen que calcular después, y esa también les queda propuesta. Perfecto, muy bien, entonces si no hay más dudas con esto, ahora sí nos vamos a Biot-Savart. P3, a resolver, tienen 5 minutos, desde ahora, ya. Ay, voy a leerlo. Un cable de largo infinito por el que circula una corriente de intensidad I genera un campo magnético, determina el valor de ese campo para R igual R grande, un radio cualquiera, y con respecto al cable, y hay que compararlo con el valor que se obtendría si se utiliza ley de Ampere. Se puede generar un radio cualquiera,
y traten de discutir sobre la simetría del problema, pero eso es la parte de menos, eso lo vamos a hacer nosotros entre todos. Primero traten de calcular eso y vean cómo lo calcularían tanto con Biot-Savart como con ley de Ampère. Como consejo, tal vez les puedo recomendar que primero lo calculen con ley de Ampère, o si se saben el resultado de memoria, lo pongan, y luego traten de ver cómo al menos armar la ley de Biot-Savart para calcular. Este ejercicio es largo.
Muy bien. Ya terminó el tiempo. Vamos entonces con la encuesta. Recuerden votar. Ahí quedamos poquitos. Ya. Démosle. Ujú. Falta una vota. Ya, listo. Entonces, esos fueron los resultados. Entonces, reconocer las componentes de la ley de Biot-Savart. Ok, ya. Es un problema muy común. Y ya como somos poquitos, no me voy a detener mucho en los ejercicios. Creo que mejor se los voy a dejar a ustedes para que lo terminen. Solamente se los voy a sketchear desde ahora. Reconocer las componentes de la ley de Biot-Savart, al igual que la ley de Coulomb, es el desafío más importante. Es el desafío general de esta parte. Luego está el resolver la integral, pero resolver la integral, normalmente los ejercicios tienen un cierto grado de simetría que te permite resolver las integrales de forma rápida. Entonces, ya, vamos viendo, vamos identificando las componentes. Voy a reescribir esta ley más abajito y más grande. Entonces, paste, hacer esto más grande. Sí. Ya. Por ahí. Entonces, change style, que quede blanco. Entonces, vamos a ello. Y es la corriente encerrada. ¿A qué quiero decir con la corriente encerrada? Bueno, ustedes están calculando una integral de línea en este caso, fíjense, es un DL, ¿ya? Vectorial, pero sigue siendo una integral sobre una cierta línea. Entonces, cuando ustedes tomen el cálculo de la Biot-Savart y parametricen todo, tienen que considerar que van a estar calculando un campo magnético que va a estar rodeando a el cable por donde pasa la corriente. Y esto es incluso para la ley de Ampère y para todas las cosas que tengan que ver con magnetismo en este caso. Fíjense que la ley de Ampère, la que les dejé escrita ahí arriba, también requiere como de calcular una especie de línea electromagnética, una línea de campo magnético, ¿cierto? Recuerdan que habíamos hablado de que las líneas de campo magnético están cerradas porque la ecuación de Maxwell, divergencia B igual a 0, nos indicaba que no había escape de campo. Las líneas se cerraban sobre sí mismas. Entonces la intensidad de corriente en este caso va a estar definiendo en torno a ella un campo magnético. Y acá pueden ocupar la regla de la mano derecha. Si se fijan, este es la corriente, ¿sí? Y el campo magnético son mis dedos. Entonces el campo magnético recubre a donde esté circulando la corriente y además incluso me indica cuál va a ser el signo. Entonces ustedes pueden seguir el signo con esto del campo magnético y saber cómo parametrizar para no tener problemas con los signos, ¿ya? Porque una de las otras dificultades también es la parte siguiente, que es identificar el DL, el R y el R'. El R y el R', exactamente. El DL en este caso va a ser la línea por la cual yo voy a seguir a esta línea de campo magnético o voy a encerrar a esta corriente, ¿ya? Diferencial de línea. Y este tendría que ir con un prima. No va con un prima, creo. No, porque depende de dónde tú vas a calcular la corriente. No va con un prima. Sí, no, se va con un prima. Bueno, la cosa es que es un diferencial de línea. Y acá tengo que hacer una corrección, me acabo de dar cuenta, perdonen. Este DL en realidad, como está asociado ahí, no está considerando este giro en torno a, está considerando el largo por donde circula la corriente. Ya, esa una aclaración que tengo que hacer, tengo que retirarlo inmediatamente anterior dicho. DL hace referencia hacia dónde está circulando la corriente, ¿ya? Es como hacia dónde apunta esta corriente, y tiene que ver con este vectorcito que está acá. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esta regla de la mano derecha? El campo eléctrico envuelve por donde circula la corriente. Bueno, este panita de acá, porque la intensidad de corriente de una escalar, es el DL, ¿sí? Apunta hacia donde sigue el campo magnético. Ese diferencial de línea apunta hacia donde fluye I.
Ya, vamos para abajo. Entonces nos faltan R y R'. Primero R. R, en este caso, al igual que en el caso de la fuerza de Coulomb, hace referencia a donde tú quieres calcular, hacia donde tú quieres calcular el campo. ¿Sí? Punto donde se calcula el campo. Y R' hace referencia al punto, hace referencia, como decirlo así, a ver, voy a explicarlo bien. Referencia a donde está el aporte de corriente al campo B. Esta es posiblemente la parte más complicada, el R'. El R' es el que siempre genera problemas, el que siempre es el más difícil de poder determinar, ¿ya? Y la forma de determinarlo es la siguiente. Lo que ustedes van a hacer, y aquí pónganme mucha atención, dejen de escribir y pónganme atención a los dos que se quedaron, es que ustedes con ese vector R' tienen que parametrizar todo el sistema por donde esté circulando corriente. En este caso, como era el de un cable infinito, entonces ustedes dicen ya, me paro aquí, este es mi 0, y de aquí para allá cuento positivo, de aquí para allá cuento negativo, y lo cuento con una distancia, digamos, X. ¿Sí? Y fíjense que va a estar íntimamente relacionado con el DL, porque el DL apunta en la dirección hacia donde se está fluyendo la corriente, y también, también va a depender de la parametrización o de la coordenada o las coordenadas que ustedes les asignen tanto al vector DL como al vector R. Entonces, el DL me indica hacia dónde apunta la corriente, que es este vectorcito de acá, ¿cierto? Y el R' me indica dónde está ese aporte, ese diferencial de, digámoslo, ese diferencial de intensidad de corriente que está aportando al campo magnético. ¿Se entiende? Esta parte es compleja y es posiblemente una de las grandes dificultades cuando se trabaja con ley de Coulomb o con ley de Biot-Savart. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende bien? Sí se entiende. A mí me pasó eso así que como que lo estaba calculando por una aspira por Biot-Savart. Entonces pues, ahora caché Ya, tengan que la cuidado con corriente eso. no circula circularmente, circula No, por el cable verticalmente. es Entonces claro. la tenía todo malo. Eso depende, recuerden eso, siempre existe esta dependencia de con qué ley ustedes están trabajando. Si con Biot-Savart, lo importante es hacia dónde fluye la corriente. Para la ley de Ampère, como está aquí arriba, fíjense que lo importante es que ustedes no van a seguir a la corriente, van a seguir al campo magnético. Porque el campo magnético en este sistema, cuando se ocupa Ampère, tiene una simetría que permite calcular esta especie como de contribución de línea. No me acuerdo cuál era la palabra, pero este B.dl, ustedes lo pueden calcular siguiendo toda la línea, porque se van a dar una vuelta, porque van a encerrar la corriente que está generando. De hecho, este problema ustedes también lo pueden hacer con Ampère, sale hiper mega más sencillo, o sea, lo hacen así, son dos líneas prácticamente, pero esto también me da pie para poder decirles dos cosas. La primera, al igual que la ley de Coulomb con la ley de Gauss, que están íntimamente relacionadas a tal punto de que una lleva a la otra, la ley de Biot-Savart de la misma manera lleva a la ley de Ampère y viceversa. Ambas leyes se pueden construir utilizando una o la otra. Entonces lo que normalmente se dice es que al principio, claro, para campo eléctrico como para campo magnético, la ley de Biot-Savart o la ley de Coulomb lo que hace es contar el generador de el campo, o sea, dice ya, yo me paro en este punto, voy a ver todos los puntos de mi sistema por donde voy a tener carga o corriente que me van a estar aportando infinitesimalmente un valor de campo magnético. Luego lo sumo todo. Lo mismo para el campo eléctrico, con la ley de Coulomb. Cuento dónde están todas las cargas, ¿cierto? Porque conocemos que la ley de Coulomb entre dos partículas tiene ese comportamiento de R cuadrado y bla, 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 bla. Yo voy a contar todos mis generadores de campo eléctrico, todas mis cargas, todas las contribuciones diferenciales a mi campo que van a hacer, y luego las voy a sumar todas. ¿Sí? Tanto puede ser discreto con una sumatoria, como continuo con un integral. Y lo segundo que les quería comentar, creo que eran esas dos cosas en realidad. Sí, bueno, primero que de una se llega a la otra, y, lo segundo era,
Ay, se me fue la segunda parte. Pero la idea es esa. Esa es la idea principal sobre la ley de Biot-Savart. Entonces, sí, ya me acordé cuál era el segundo. De la misma manera que el caso de la ley de Coulomb con la ley de Gauss, lo que tienen que fijarse es que si los sistemas poseen alta simetría, como por ejemplo en este caso, que es un alambre infinito, que pueden ustedes parametrizar con una pura coordenada, lo más útil es ocupar ley de Ampère, porque están las simetrías suficientes para poder hacer las integrales. Y normalmente esa ley da comportamientos globales. Ustedes pueden calcular el campo magnético en todo el espacio generado por este cable, sin ningún problema. Distinto es si es que yo, por ejemplo, tuviera un camino, que este también es un ejercicio del chi, se los voy a decir al tiro para que lo hagan. Denme un segundo. Esta es la parte de magnetismo. Es el capítulo, ya, el 10.1. Lo que quiero que vean del 10.1 del chi es que si se fijan, ahí en ese problema las simetrías que presenta, por ejemplo, un cable completo ya no existen. ¿Y por qué ustedes se estarán preguntando? Aquí, por ejemplo, tenemos corriente fluyendo así, así, así y así. ¿Por qué ustedes se preguntarán, pero ya, ¿por qué no existe la suficiente simetría? Bueno, porque el campo magnético, los aportes que podría estarse dando, por ejemplo, en este punto de campo magnético van a estar dados por muchas cosas, y encerrar eso, tendría que sumar esta aporte de acá, pero también esto de acá, bla, 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 bla. Entonces, si se fijan, la simetría ya no es tan evidente. Creo que se puede calcular con ley de Ampère, la verdad no estoy seguro, pero con Biot-Savart seguro. En especial, si ustedes quieren calcular el campo para algún punto en el espacio, ¿ya? O para alguna zona del espacio muy en específico. De la misma manera que ustedes, por ejemplo, con la ley de Coulomb, con dos discos con carga, o con dos aros con carga, podían calcular, por ejemplo, el campo eléctrico en todo el eje Z. Acá es más o menos lo mismo. Yo puedo calcular acá en un punto, también puedo dar sí, ya, pero este punto lo puedo mover sin ningún problema, no cambia tanto, porque o sea, la simetría está para hacer estas traslaciones de R, pero otras veces no. Entonces, tengan eso presente. Biot-Savart, y al igual que Coulomb, permite calcular campos magnéticos con un sistema sin ningún tipo de simetría en un punto en específico, y tanto la ley de Gauss como la ley de Ampère calculan sus respectivos campos, normalmente en todo el espacio, pero si se tiene la suficiente simetría del sistema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? Oye, pero ¿sabéis qué? ¿Sí? ¿Cómo te queda expresado el Biot-Savart en el caso de la pregunta 2? Sí, eso voy a hacer ahora, para la pregunta 3. Esa es lo que me falta por responder. Dale, dale. Eso es justamente lo que voy a hacer. Voy a dejar la ley expresada y ustedes hacen la integral, porque creo que nadie respondió que tenía un problema con el manejo de integrales, pues ya eso lo hicieron en ley de Coulomb, entonces no es la primera vez que ven algo así. O sea, tal vez les cueste cómo desarrollar, pero al menos no es la primera vez que ven algo así. Entonces, en este caso, partamos desde arriba. El I está dado, ¿sí? Una corriente I igual a I, una tautología. Luego, el DL. Si ustedes tienen un alambre largo, ¿cierto? Aquí voy a poner el 0. Y la corriente fluye en esa dirección, el DL va a estar dado, el diferencial de línea que sigue a la corriente va a estar dado por la coordenada que ustedes le asignen al cable. Digamos que para allá va a crecer X. Entonces este diferencial de línea va a estar dado por el de X en X tongo. Entonces esto es mejor pongámosle de Z, para que sea como más evidente el tema, la parte como de la simetría cilíndrica, que esto también es importante para poder hacer muchos cálculos. Y para la parte de Ampère ustedes tienen que indicar la simetría que van a ocupar, o más bien como por esta simetría puedo ocupar esta ley. Porque acuérdense, tanto la ley de Ampère como la ley de Gauss requieren las simetrías. Muy bien, entonces el de L en este caso queda de Z en Z tongo. Apunta en la dirección de Z, sigue la corriente a lo largo de cómo cambia Z. Muy importante, porque después vamos a tener que sumar sobre todas esas contribuciones.
Por eso estamos asignándole esta variable. Cada pedacito infinitesimal del cable, cada dzetita, multiplicado por i, va a estar generando una contribución. ¿Ya? Luego, ¿cuál nos falta? El R. El R es sencillo. Nos lo da, nos dicen, queremos calcular a un radio R' del cable. Entonces, o sea, R grande del cable. Entonces es R en R tongo. Acá ya nosotros ya nos estamos casando con un sistema de referencia. Esto también es muy importante que lo pongan. Sistema cilíndrico. Indican ahí el eje Z, por ejemplo, y que van a estar ocupando R, phi y Z. Es importante que lo hagan más que nada porque aquí ustedes ya pasaron mecánica, ya no trabajan todo en cartesianas, porque no todo en cartesianas sale fácil. Hay un sistema de referencia que simplifica mucho y que se aprovecha de las simetrías que tiene este problema. Indíquenlo, porque hay auxiliares que son, o hay ayudantes, que son pesados con esto. Bajan nota por no poner el sistema de referencia. Yo bajaría, pero no tanto, ¿sí? Pero es importante que lo pongan, que indiquen con qué sistema están trabajando, porque ya no podemos adivinar, porque ya no son chicos, ya no están en intro de la física clásica, ya no todo su trabajo en cartesiano, ¿ya? Eso es muy importante. Y ahora, este pana, el R', el que genera problemas. Ya sabemos que va a ir en la dirección de Z, porque tenemos que ir contando las contribuciones, tenemos que ir indicando dónde va a estar esta contribución y del DL, ¿ya? En cada punto. Entonces, por esa misma razón, yo digo ya, ¿a qué distancia, digamos, voy a hacer esto un poquito más grande, lo voy a poner aquí abajo. Digamos que, esto lo voy a hacer sí más chico, y lo voy a poner más acá. ¿A qué distancia, con respecto al origen, va a estar esa contribución marcada con rojo? ¿Por Pitágoras? No, no es necesariamente por Pitágoras. No, ¿a qué distancia? Z, ¿Por qué? porque el cable es infinito, entonces tenéis que como abarcar todo el cable y después la integral Eso. puede Entonces que te significa, quede de ser infinito. que ese punto es arbitrario. Puede ser cualquiera. Idealmente tenemos que sumar sobre todos ellos. Entonces lo parametrizamos, ¿cierto? Claro. Ya. ¿Están todos de acuerdo? Digo todos, aunque solamente hay 2 personas, pero digo todos. Digo todos. Ya, gracias, excelente. Muy bien. Finalmente vamos a estar sumando sobre todo. Entonces, la contribución puede estar en cualquier punto. Entonces hay que asignarle un parámetro por el cual después vamos a sumar todo. A eso me refiero con parametrizar, ¿ya? Porque de hecho ustedes van a encontrar algunos videos que hemos hecho en el canal, en el taller, de quienes hablamos de electromagnetismo, hablamos algunos de parametrizar que es parametrizar las contribuciones. A esto nos referimos. Asignamos una variable con la cual vamos a indicar, mira, independiente del número que yo le ponga a esta cuestión, o los números que yo le ponga a esta cuestión, voy a encontrar ahí una contribución. Entonces yo finalmente no me importa dónde está esa contribución, si finalmente yo necesito sumarlas todas. Entonces por eso, distancia Z, y a este para acá le ponemos Z. Entonces, ya identificando todas estas componentes, escribimos el campo magnético en R igual R', va a ser igual a la integral sobre mu0 partido por 4pi de I por dz, z tongo, cruzado en R' menos R, que sería R menos Z, R en R tongo, menos Z en Z tongo, partido por el módulo al cubo de eso. Y el módulo al cubo es R cuadrado, más Z cuadrado, a la 3 medios. Entonces, voy a estar integrando acá. Si solamente estoy integrando sobre una línea, tengo que integrar sobre todo el cable. Y el cable es infinito, por tanto, de menos infinito a más infinito. Y esa es la forma que queda la integral. Y acá ya tienen que empezar a jugar con los trucos trigonométricos, ¿cachai? ¿Qué es lo que pasa si es que hago Z cruz R, Z cruz Z, y una contribución que da, una contribución que realmente no, ¿ya? Por ejemplo, acá ustedes hacen Z cruz R, les va a dar una componente, ¿cierto? Z cruz R, si no me equivoco, dale phi, y que de hecho está bien, porque va a estar dando vueltas este campo magnético. Se puede comparar con la ley de Ampère, y con la ley de Ampère sale de inmediato que la simetría va a estar dada por un campo magnético que va a depender que va a seguir el eje teta,
el eje tangencial que envuelve al cable, ¿cierto? Que Z cruz Z va a dar 0, entonces la componente Z no va a estar participando, y que finalmente la única integral que van a tener que hacer es como 1 partido por R cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios, y ahí hay un cambio trigonométrico que hacer, ¿cierto? Les intento el cambio al tiro, el cambio que tienen que hacer para resolver. El cambio para resolver es Z igual a R por la tangente de alfa, y de Z va a ser igual entonces a R cuadrado a R por secante cuadrado de teta, y teta, como Z va de menos infinito a infinito, esto va a significar que teta va a ir de menos pi medios hasta pi medios. Y eso ustedes lo pueden ver si grafican la tangente. Este es Z, esto es, bueno, esto es teta, esto es Z, una cosa así, o al revés. Esto va a tener un comportamiento más o menos así, si es que yo aquí estoy graficando tangente de, o sea, esto teta igual a arco tangente de Z. ¿Estamos de acuerdo? Ahora quedaste tú nomás, Maximiliano, así que no te vayas, por favor. Bueno, para hacer esto más rápido, entonces, me puedes responder por el chat. ¿Qué prefieres? Esto ya estamos listos con Biotsabat. ¿Qué prefieres? ¿Queréis ver Faraday Lens, autoinductancia también? ¿Ambas dos? ¿O no? Ya. Entonces, bueno, vamos a tener que dejarlo hasta acá nomás. Lo que voy a hacer es que voy a terminar el video solo, pero solamente voy a hablar sobre lo que sigue para los siguientes dos problemas, y lo voy a subir igual. ¿Te parece? O sea, ¿les parece? Para que parezca que hay más gente. Ya, perfecto. Muy bien, ya. Entonces, ¿sí? Dime. Antes, déjame decirte chao, gracias, te pasaste. De nada, de nada. Ya. Chao, chao. Entonces, considerando el tiempo, lo que voy a hacer ahora es que simplemente voy a hablar de la P3 como una especie de mini cápsula de contenido desde ahora, porque lamentablemente el tiempo ya nos pilló. Electromagnetismo es demasiado, y por las cosas que se pidieron que reforzar eran caletas, así que voy a dejar esta parte como una cápsula de contenido, considerando que lamentablemente ya toda la gente que estaba se fue. Entonces, va a ser un poquito más rápido. La siguiente parte es el ejercicio de Faraday Lens. Dice una espira rectangular de resistencia R, ancho A y largo R. Esta vez voy a compartir porque para que quienes me estén viendo de forma diferida lo puedan ver. Voy a dejar de compartir las votaciones porque ya no van a ser necesarias. Dejar de compartir los resultados, perfecto. Entonces, la ley de Faraday-Lens, una espira rectangular de resistencia R, largo A, o sea, largo L, mucho mayor a 1, ancho A, y de masa M cae por el efecto de gravedad en un campo magnético B perpendicular al plano de la espira, y no nula a la parte superior del plano. Bueno, aquí es la parte inferior en realidad. Son tipeo. Asuma que una parte de la espira está siempre afuera, hay que determinar la velocidad terminal y el sentido de la corriente inducida en la espira. Ya. Entonces, este problema se hace simplemente, acá lo voy a poner como el tópico, que es ley de Faraday-Lens. Y voy a hacer, les dejo propuesto esta parte, este es vamos a analizar, dejar a un lado, este es el P, les digo al tiro, es el P15,9 del chi. Ok, entonces, la ley de Faraday-Lens, que esta que nos habla de que la fuerza electromotriz presente en una espira, en un circuito cerrado, está dada por menos la derivada del flujo magnético que pasa a través de la espira, que este sketch que queda más o menos así, ¿cierto? Aquí tenemos un campo magnético P, y vamos a tener una fuerza electromotriz que está relacionada con el potencial eléctrico
proviene efectivamente por la forma en la que está escrita esta ley de la tercera ecuación de Maxwell, la ley de Faraday diferencial. Nosotros escribimos esto, E.dl tiene que ser igual a menos dA de t de el flujo magnético, esto me faltó acá, entonces P.ds. Vamos a tener lo siguiente, que si nosotros reordenamos esta expresión y decimos que la superficie es constante, vamos a tener que esto va a ser igual a E.dl, que va a ser igual a la integral de menos de b a de t punto ds. Y esto de acá, por teorema de Stokes, sale de inmediato que va a ser igual al rotor. Entonces, finalmente, no es difícil observar que las superficies ambas son las mismas, ya que por un lado estoy calculando la integral de camino por el borde cuando calculo esta fuerza electromotriz en la espira, porque la espira vale decir es el o sea, quiero decir, por ahí proviene, es el borde de esta superficie que define y por la cual está pasando campo magnético, generando un flujo a través de esa superficie. Por tanto, estas dos expresiones se pueden juntar, ¡ay, qué horrible!, sin ningún tipo de problema. Entonces, para resolver este problema, ley de Faraday-Lenz, que no solamente nos está diciendo cómo va a hacer el valor de la fuerza electromotriz que está dentro de esta, que va a estar dentro de esta espira, sino que también nos va a estar indicando una dirección. Y ese signo que está acá es lo que se llama normalmente como la ley de Lenz, que es este signo que está acá. Esto es como la ley de Lenz. Y hace referencia al hecho de que a la naturaleza no le gustan los cambios. Entonces, si yo estoy haciendo pasar un flujo a través de esta espira, la corriente que se va a generar va a estar en como contraposición a la que te empuja hacia adelante, ¿sí? Esa es la famosa ley de Lenz, ese signo que está ahí. Entonces, finalmente, la fuerza electromotriz que se va a generar por este efecto va a querer resistirse a este cambio. Porque finalmente, por ejemplo, podemos tener que la espira no tenía nada, entonces no tenía ningún tipo de FEM, y la presencia de este campo magnético le está induciendo una, pero al final quiere volver igual. Entonces, ese signo negativo nos va a indicar no solamente que a la naturaleza no le gustan los cambios, sino que también nos va a indicar de inmediato cuál va a ser el sentido de esta corriente. Entonces, para poder hacer este cálculo no es muy complicado de hacer, y en honor al tiempo solamente lo voy a poder sketchear. Este era el 15.9, entonces para resolver este problema, ley de Faraday-Lenz, voy a dibujar el sistema rápidamente de nuevo, que tenemos un campo eléctrico que va entrando, ya, esto es un B, va a generar una diferencia de potencial acá, movimiento de cargas aquí, y por el hecho de estar cayendo, que lo voy a dejar anotado abajo, por estar cayendo dentro del espacio donde está B, espacio de B, se fijan, va a haber un flujo dependiente del tiempo que va a estar aumentando. Entonces, por Faraday-Lenz, vamos a tener una fuerza electromotriz que también va a ser, que al menos su módulo va a estar aumentando. Nuevamente, esto es por ley de Lenz, o sea, ley de Faraday-Lenz, quiero decir. Entonces, si nosotros conocemos la FEM, si se conoce la FEM, podemos también conocer la corriente inducida. Porque si no me equivoco, se da la información sobre la resistencia, al menos, efectivamente. Entonces hay información sobre la resistencia. La resistencia total, por el hecho de estar teniendo un circuito cerrado, va a cumplir la ley de Ohm. Entonces ocupamos ley de Ohm.
Entonces, la fuerza electromotriz inducida en la espira va a estar dada por la corriente inducida, por la resistencia total de todo el circuito, y esto también no hay ningún problema si ustedes, por ejemplo, lo usan o lo piensan en función de la ley de voltajes, ¿cachai? Toda la resistencia de esta espira se puede modelar como una resistencia pequeña en alguno de los puntos, y decir ya todo el resto del cable es resistencia libre. Entonces es fácil calcular esta corriente inducida. Y con la corriente inducida, ¿qué sabemos? Por la parte anterior, bueno, y sumando también a lo que llamamos la ley de Lorentz, la fuerza de Lorentz, la cual se define como era Q por B cruz B, pero si la llevamos a una distribución de corriente continua, o sea, la continuizamos si quieren, donde vamos a tener en distintos puntos de algún sistema una carga que se está moviendo, ¿cierto? No solamente una carga Q en un campo magnético, sino que va a ser una espira donde van a haber muchas cargas moviéndose. Esta fuerza pasa a ser una integral dependiente de esta corriente, en este caso la corriente inducida, también cruzada por el campo eléctrico presente. Y acá también hay que ocupar simetrías, o sea, el dl no va a ser el mismo, por ejemplo, acá, esto lo voy a hacer con rojo, o acá, o que acá. Entonces el cálculo va a depender de cómo ustedes parametricen bien algo que habíamos visto anteriormente en la parte de la ley de Biot-Savart, que es cómo parametrizan este dl que sigue a la corriente. Muy parecido a cómo se usó en la ley de Biot-Savart. De hecho, hay una forma de deducir la ley de Biot-Savart ocupando como una relación de fuerzas entre estos dos campos, pero no es relevante ahora. Lo que sí tienen que saber es que tienen que determinar ese dl bien, y con ese dl bien determinado, se van a dar cuenta que hay algunas componentes que se cancelan, otras que no. Entonces, finalmente, obteniendo la fuerza, ocupan F igual a M por A, y sabiendo que esto está cayendo y toda la cuestión, la coordenada X que ustedes necesitaron definir acá para poder medir lo que está cayendo, ¿cierto? X coordenada, o Z si quieren pueden llamarle también. Este Z no solamente va a estar como parametrizando, por decirlo así, cuánto de la espira está cayendo, sino que va a tener un efecto muy importante en el flujo que va a estar entrando por la espira. Y si entra en el flujo, va a estar implicando a la FEM, va a estar implicando a la corriente inducida, por tanto a la fuerza de Lorentz. Y les va a quedar una ecuación diferencial, espero que bonita, creo que sí queda bastante bonita, no es una ecuación diferencial difícil de resolver, donde vas a tener la M por Z2 puntos por Z2 puntos, porque es el efecto de la fuerza de Lorentz aplicándose sobre esta, y también vamos a tener el efecto de, bueno, el F igual M por A, quiero decir, el FZ es la aceleración que está ganando, por un lado de la fuerza de Lorentz, y si no me equivoco, por el hecho de haber gravedad, también vamos a tener que agregar un menos mg al baile. Entonces ahí les queda una ecuación diferencial que ustedes pueden resolver a partir de F igual a M por A. Entonces M, luego, por mecánica, o por cinemática, mecánica mejor pongámosle, vamos a tener que M por Z2 puntos va a ser igual a la componente de la fuerza de Lorentz en esta componente Z, menos o más, dependiendo de cómo sea el sistema de referencia que ustedes elijan, mg. Y con esta E ustedes pueden calcular tanto la velocidad terminal, utilizando que esta velocidad terminal en la aceleración se da cuando la aceleración vale 0. Entonces eso también nos da otro indicio de cómo tenemos que calcular esto. ¿Ya? Eso es lo que tengo que decir para la pregunta número 3. Perdón, la pregunta número 4, quiero decir. Esto tendría que haberlo dejado anotado en algún lado. Aquí. Lo voy a dejar acá. Esta ya es la P4 para cuando suba este sketch. Recordando que esta es la pregunta 15.9 del Rodrigo Chi. Entonces, básicamente los consejos para la ley de Faraday-Lenz, y cuando tengan corrientes inducidas en este tipo de ejercicios, normalmente van a estar íntimamente relacionados con la fuerza de Lorentz. Entonces, ténganlo muy presente. Ténganlo muy presente cómo parametrizar, cómo calcular esa fuerza, dependiendo tanto de la corriente, sea inducida o no, como del campo magnético, perdón. Y con eso ustedes pueden ya
seguir hacia adelante. Y estos ejercicios están siempre, o al menos casi siempre, muy relacionados entre sí. Así que no pierdan de vista la fuerza de Lorentz, la definición es formal, es fácil de encontrar, y lo que en realidad tienen que tener, o que en realidad tienen que hacer, es tener cuidado a la hora de definirse como qué es lo que está pasando por el campo magnético, etc. Y con espiras, tener cuidado de cómo definen la superficie, cómo calcular el flujo en este caso, y mezclarlo con esta otra definición que tienen para la fuerza de Lorentz y poder calcular toda la dinámica de los problemas que puedan aparecer. Y finalmente, para la última parte, perdón, tenemos, voy a tomar un poquito de agua. Autoinductancia. Inductancia mutua, lo voy a dejar propuesto, de hecho lo voy a poner al tiro como algo que revisar, porque siempre, o sea, no es que casi siempre sale, pero el procedimiento más o menos para poder entenderlo es un poco similar. Normalmente vamos a trabajar con sistemas súper simétricos. La autoinductancia y la inductancia mutua son dos propiedades geométricas que tienen los sistemas por los cuales está fluyendo corriente. Solamente dependen de la geometría en la que estén organizados. Por ejemplo, ahora el problema que vamos a ver, que es el P5, es un toro que tiene enrollado, o sea, tiene n vueltas de un cable por el cual circula corriente. Entonces, en este caso, ustedes pueden calcular la autoinductancia sabiendo que existe una relación tanto entre el flujo como entre el campo magnético. Si no me equivoco, voy a revisar bien esa parte. Efectivamente existe una relación entre el flujo y la corriente, ¿ya? Y esa relación está dada por la inductancia. Tanto la autoinductancia como la inductancia mutua entre dos lugares, entre dos sistemas donde está fluyendo corriente. Entonces, propiedad geométrica, que ustedes normalmente van a tener que calcular por simetría sabiendo esta relación, que es una constante. Si es que los sistemas no fueran lo suficientemente simétricos, tendrían que calcular unas integrales horribles, que las cuales no vale la pena ni siquiera mostrárselas porque son feas, son horribles, son sistemas tremendamente poco simétricos, entonces en realidad no vale la pena. Entonces, como de inmediato les digo que tienen que revisar la parte de inductancia mutua. Que ya aquí es entre dos sistemas por donde fluye corriente. Pero autoinductancia no. Autoinductancia es la parte donde el mismo sistema, un mismo sistema de corriente se induce un campo magnético a sí mismo, y aquí existe un juego bien interesante porque si yo le hago pasar corriente a una espira, esa espira va a generar un campo magnético, pero ese campo magnético va a inducir una corriente adicional que también va a inducir otro campo magnético, y uno puede hacer una aproximación a un orden que quiera para saber qué es lo que realmente está pasando ahí adentro. Entonces, es algo bien divertido que se puede hacer. No lo vamos a hacer ahora, pero para que ustedes sepan que podemos aproximar un valor de la corriente a partir de diversas iteraciones entre corriente inducida con campo magnético inducido por la corriente anterior. Es un juego que se hace, se puede calcular, como les digo, se hace y es bien interesante de ver. Pero ahora no nos vamos a preocupar de eso. Entonces, la relación de autoinductancia en este caso es que esta constante L, que le llamamos inductancia, autoinductancia, está dada por la relación entre el flujo de un campo magnético inducido por el sistema, asimismo, partido por la corriente de ese sistema. Ya, aquí lo voy a hacer más bonito mejor. Esto lo voy a poner más acá. Esto lo voy a poner aquí. Y esto es lo que vamos a ocupar, no es más que esto. Porque el sistema en un toro es tremendamente simétrico. La dificultad está en elegir el buen camino para calcular los campos magnéticos que se van a estar induciendo. Entonces, en un toro, en un torito yo le puse, pero es un toroide, esa es la manera formal de llamar a estos objetos, vamos a tener, este dibujo me va a salir muy mal, pero espero que puedan usar la imaginación para poder
entenderlo, ya tiene n vueltas, una cosa así, así y así. Entonces, finalmente, si yo aquí tengo, digamos, en esa dirección, una corriente I moviéndose, dentro del toro, que es donde nos importa realmente, porque es el campo magnético que va a estar pasando a través del toro, por tanto va a estar generando un flujo, ¿ya? El campo magnético importante está acá, este es el campo magnético importante, el campo B, que genera flujo, es el de adentro. Y aquí podemos notar de inmediato que si nosotros hiciéramos una ley de Ampère a cada una de las espiras, solo por decir algo, o ocupamos la regla de la mano derecha, vemos que las contribuciones al campo magnético se van a concentrar todas en la se van a concentrar todas y se van a sumar dentro de las espiras. Entonces, para yo encerrar a la corriente que está generando este campo magnético, yo lo que voy a hacer es agarrar el toro, supónganse que este es el toro visto desde arriba, y mi camino que voy a elegir para integrar es este. Entonces yo finalmente estoy incluyendo todos los aportes de cada una de estas n espiras, por tanto de los n cables que estoy encerrando, y este campo entonces va a estar dado por todas las contribuciones de las I encerradas, que por el hecho de ser n vueltas son n por I. Entonces, se va a usar la ley de Ampère. Sabemos que vamos a estar en un camino que va a dar vuelta el toro, entonces vamos a tener un eje coordenado, teta, si quieren llamarlo así, que nos va a indicar por dónde apunta. Entonces eso también nos va a decir la forma que tiene el flujo para poder calcularlo, o sea, la superficie que tendremos que usar. Claro, sí. Entonces, el otro detalle que tenemos que considerar es la línea, desde dónde hasta dónde va a ser válido este campo a la hora de calcular. Sabemos que va a estar entre A y B, entre los dos ejes. Y acá a este lado vamos a tener el mu0, digamos que estamos en un medio, no en un medio magnético, estamos en el vacío, en un toro que está enrollado simplemente, y tenemos que contar las n corrientes encerradas por este camino. Al hacer este cálculo tendremos un valor de B, que va a depender de esta distancia de acá, que llamamos R, ya dependencia simplemente, por 1 partido por R, vamos a tener mu0 por N por I, partido por R, una cosa así si no me equivoco, perdón, y vamos a estar integrando sobre esta esfera, entonces hay un 2pi por ahí que también va a aparecer, 2pi por I1, esto es más o menos el sketch que va a quedar. Entonces, sabemos que el flujo en la integral de superficie, acá ya sí es importante considerar A, B y H, ¿cierto? Debido a que esta integral va a ser desde, como le habíamos llamado, esta distancia era A, y a esta distancia de aquí arriba, esto lo voy a poner más abajo mejor, por acá. Esto lo vamos a poner acá. Y esta distancia acá es B, y la altura es H, entonces la superficie va a estar dada por, ni siquiera vamos a tener que hacer una integral, en verdad es como B por B menos A por H. Y con el flujo calculado, esto es un sketch, por si acaso no es un resultado correcto, os dejo a ustedes, sabemos que la autoinductancia está dada por, aquí vamos a poner este campo B, en realidad va a ser una constante C tremenda, por I, partido por R, por B menos A por H, y por el hecho de saber que la autoinductancia está definida a partir de la razón entre el flujo que se genera entre, claro, el flujo que se genera el sistema sobre sí mismo por el hecho de tener una corriente circulando por él, la cual genera un campo magnético, ¿cierto? Que eso se simboliza de 1 a 1 partido por I1, vamos a poder ver que este L va a estar dado aproximadamente por, y vemos que es puramente geométrico por el hecho de que solamente depende de la superficie. Ya aquí vemos que el campo I, o sea, perdón, la intensidad de corriente I no entra en el juego, o sea, vemos que se va de hecho con este factor que está acá abajo, esta va a ser dependiente de la constante,
de B menos A por H, y esta distancia R. Esto es un aproximado, como les digo, no es la autoinductancia, pero me sirve para poder mostrarles que, primero, esta autoinductancia y la autoinductancia mutua también son valores puramente geométricos y que se pueden calcular solamente conociendo el flujo y la corriente que pasa a través de la espira cuando el sistema es lo suficientemente simétrico, como por ejemplo, en este caso, un toro. Entonces, con este resultado ya más o menos podemos ir cerrando porque básicamente podemos, por ejemplo, calcular la FEM, que la FEM va a depender de esta autoinductancia, y de hecho cuando ustedes en un circuito tienen inductores, la inductancia entra dentro de las leyes de Kirchhoff utilizando, claro, la autoinductancia, o más bien la inductancia que genera que puede generar un inductor sobre un circuito, en una ley de Kirchhoff, vuelvo a repetir, está dado por esta constante de autoinductancia por una diferencia de la corriente que esté pasando por ahí. Genera una derivada con respecto al tiempo de la corriente. Una expresión así, más o menos. Menos L, ya que es un pasivo, algo que está haciendo que se genere una caída potencial, con este factor de autoinductancia que se puede calcular. Por ejemplo, yo puedo poner este toro sobre un circuito y este me va a estar generando una caída potencial por el efecto que les estoy mencionando, y también va a estar acompañado por una derivada temporal de la corriente, que también la pueden calcular como, pueden decir que de hecho esta es doble derivada de la carga que fluye por ese circuito por el tiempo al cuadrado, considerando que I es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Ya, ahora sí, eso fue todo por el reforzamiento. Lamentablemente la actividad no solamente funciona al principio. De todas maneras, quise terminar esto como una especie de cápsula de contenido, porque creo que básicamente electromagnetismo hay mucho que abarcar, son muchas cosas que conversar. El curso es difícil, pero con esto espero haber ayudado un poquito para que, más que lo pasen con una buena nota, que es importante, yo sé que es importante, sino que más bien que aprendan, porque eso es lo realmente importante, y a veces en la universidad eso se olvida. Bueno, como les digo, espero va a haber una tutoría pronto, vamos a estar avisando por redes sociales. Vayan, ahí ya vamos a ver ejercicios de estos de exámenes y cosas terribles peludas que a los profes les encantan para poner los exámenes de 3 horas. Y nada, pues, suscríbanse al canal de Dos Relojes, denle like al video, compártanlo con sus amigos y amigas y amigues para que también puedan verlo y puedan aprender y puedan afirmarse para lo que va a ser este examen de electro. El taller va a estar funcionando durante la temporada de exámenes 2021-1, las 2 semanas, pero así que les recomendamos que vayan para que nos pregunten sus dudas. Yo sé, normalmente están varios tutores que van a poder responder en electro, así que les recomiendo mucho que si tienen dudas que vayan, aprovechen, es un servicio que la universidad entrega de forma gratuita y nosotros tenemos absolutamente toda la disposición para poder entregarles. Entonces, sin más que decir, les agradezco a las personas que estuvieron, les agradezco también a las personas que van a ver esto en diferido, y nos estamos viendo pronto en otro video. Un saludo y hasta pronto.